se plantea un riesgo de priorizar la técnica por sobre cualquier otra cosa, porque en la medida en la que la ciencia desarrolla una manera de trabajar y de interpretar al mundo y de intervenir en él, se plantea esa técnica como única manera de abordar el mundo. Y en la medida en la que esa técnica no baste para darle respuesta a todos los procesos que suceden, se plantea ampliar la técnica, abrirla, generar nuevos espacios para perfeccionarla, pero nunca echar por tierra a la técnica. A lo sumo superarla, pero nunca derribarla. Porque si no existe el riesgo de empezar a asociarla a otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, si el método de la antropología en algún momento se cuestiona que no funciona, que no sirve, que no alcanza, se proponen ideas para mejorarlo. Si la técnica de la antropología no alcanza para entender la realidad y se piensa, bueno, la antropología no nos alcanza, recurramos a la biología o a la sociología, ahí pierde entidad la disciplina. Y en el primer momento de formación de la disciplina, como pasa con muchos grupos humanos cuando son minoritarios, necesitan afianzar fuertemente su identidad para no quedar desdibujados por los demás. Entonces, en la primera etapa se ve una construcción de ideas muy cerradas, demasiado condicionadas por esa falta de perspectiva, y con el tiempo esas ideas organizadoras que se ponen a prueba, se muestra que son insuficientes, se van abriendo. Se va de a poco planteando la idea de que se van relativizando las interpretaciones del mundo, porque una idea absoluta no alcanza, resulta muy limitada. La idea de sobrevalorar la técnica, piénsenla en ese contexto de constituirse como ciencia siguiendo la tendencia o la moda, que es adscribir a un método científico que es positivista, que está asociado mucho a lo cuantitativo, está asociado a la descripción, a la caracterización, al análisis en profundidad de cosas concretas, y ese foco está respaldado y avalado por siglos y siglos de trabajo de muchos biólogos, muchos historiadores, muchos filósofos que han desarrollado y perfeccionado ese método. Entonces la antropología en un primer momento, en lugar de generar un método específico para la disciplina, toma la tendencia, la disposición a usar el método científico que existía como validado en esa época. Y poco a poco lo va afinando, lo va adecuando a las necesidades de la disciplina. ¿Qué más? No sé si hay algo más. Solamente rescatar que el modernismo está asociado en el siglo XIX a lo que decía la compañera del colonialismo. La antropología surge en la época del siglo XIX, porque después de muchos siglos de conquista y de sometimiento de los territorios por fuera de Europa, se empieza a construir la idea de que la cultura es una para todos en el mundo. Hay una cultura y esa cultura en Europa se manifiesta de una manera plena y en otras regiones se manifiesta de una manera imperfecta, incompleta o se evidencia rasgos culturales primitivos. Entonces se empieza a plantear en la idea de colonialismo como un mecanismo mediante el cual la cultura europea tiende vínculos con esas culturas, con ese rasgo cultural alcanzado, para modernizarlo, para de alguna manera ayudarlo en ese proceso de inculturización, de modernización. La idea del colonialismo sería que el mundo se rija bajo parámetros europeos para adecuarse y para tratar de alcanzar el nivel cultural de Europa. Entonces se genera mucho
esto que se discute como la mirada colonial, añorar o aspirar a ser como los europeos o aspirar a ser como la política de trabajo de un alemán o la política de trabajo de un francés. Y podemos reconocerlo eso, ¿no? La disposición a desear un bienestar mayor. Y en esa época ese bienestar mayor se asocia a perfeccionar la cultura que se siente atrasada, aunque está en un estado previo de madurez, por fuera de Europa, y Europa interviniendo fuertemente en el proceso de maduración de la cultura de otros territorios. Lo que pasaba antes era directamente un sometimiento y una lógica extractiva. Después se plantea que son referentes de etapas previas de la cultura. Así que la idea sería que existe una cultura, pero que se manifiesta en una manera primitiva o atrasada en los espacios que no son europeos. Y durante más de 100 años eso se empieza a poner en discusión, se va refinando y se va ampliando. Esto plantea lo de las variaciones del foco. Al principio, hasta la primera mitad del siglo XX, se entiende a la naturaleza conformando a la cultura. Ya vamos a ver qué significa eso. Después se empieza a discutir esta cuestión determinista, que los rasgos de la naturaleza definen a la cultura. Puede haber otras cuestiones en el juego. Entonces se va relativizando el papel que tiene la naturaleza conformando a la cultura y se empieza a pensar de qué manera se puede dar el sentido inverso que la cultura defina a la naturaleza. Y posteriormente eso también se pone a prueba o se discute que por qué tienen que ser caminos de una sola vía. Entonces entender una relación dialéctica o cíclica entre la naturaleza y la cultura, espacios de la cultura conformando la naturaleza y viceversa. Pero cuando empecemos a ver las escuelas antropológicas, tenemos que pensar que nos vamos a asistir a una cosmovisión del siglo XIX que está pensando que hay una sola cultura y que esa cultura evidencia rasgos primitivos en los territorios por fuera de Europa, que no están tecnificados, que no son modernos, y que si es una sola cultura, entonces el método de trabajo y de análisis va a ser comparativo, por contraste. Tomando como parámetro la cultura europea, comparo a las otras y veo qué tan lejos o qué tan cerca están. Eso se construye como una técnica y para la época esa técnica se considera como la mejor manera de indagar en el mundo, porque ya estaba sabida y probada por muchas otras ciencias, y la antropología toma esa disposición para trabajar. En el mundo actual, ¿sí? Pensamos que esto empezó en el siglo XIX, ahora estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasa cuando hacemos foco y priorizamos solo la mirada técnica y nos quedamos solo con la mirada técnica y planteamos que la explicación del mundo que nos da esa técnica es la que tiene que prevalecer o es la que tiene que generar la tendencia o es la que tiene que imponer la moda, que sería la disposición a entender el mundo y a obrar en el mundo de las mayorías? ¿Les parece que puede tener algún límite, restringirse, limitarse solo a la técnica? Bueno, entonces van a sentirse muy cómodos en el siglo XIX. Pensemos quiénes construyen verdad en el siglo XIX. Construyen verdad los expertos, los técnicos, los teóricos. Son sociedades muy desiguales. Hay mucho analfabetismo, mucha pobreza, mucha exclusión, ni hablar de cómo influyen esos procesos entre hombres y mujeres. Cuando hablo de minorías, que son minorías muy masculinizadas, además.
Esas minorías son las que desarrollan las técnicas, las que establecen las pautas para interpretar el mundo, para intervenir en él, para trabajar, para estudiar cómo se va dando la sucesión de las sociedades primitivas a las modernas. ¿Les parece que se pueden tirar algunas miradas por fuera de la técnica? Por ejemplo, hace unos años cuando se liberó la soja transgénica, hace 20 años ya, se cumplieron 20 años este año, fue una decisión meramente técnica, apolítica, no porque no esté politizada esa medida, sino porque se decidió que eso era ámbito de expertos técnicos y que la política no tenía lugar. Entonces, cuando se decide que la soja RR se libera, se aprueba, se permite que se explote comercialmente en Argentina, se basa solo en criterios técnicos. ¿Y qué pasó después? La técnica dio suficientes respuestas a lo que se esperaba que pasara asociado al fenómeno de la soja. Hay algunas cosas que las dejaron afuera. Sí, los aspectos ambientales que tienen que estar fuera. Bueno, los aspectos ambientales. Si vos le decís a un fitomejorador de aspectos ambientales, te dice: yo soy fitomejorador. La cuestión ambiental anda a hablarla con un ecólogo. Ahí está el primer riesgo de la técnica. Se construyen... Sí. ¿Tiene control también? ¿Tiene calor? El primer riesgo de la técnica, sobre todo cuando una ciencia es joven y necesita diferenciarse, así como los hijos necesitan diferenciarse de los padres, muchas veces es esta cuestión de tratar de construir una identidad propia. Y esa identidad propia muchas veces surge de distanciarse o diferenciarse de los demás. En este caso, hay problemas ambientales, eso lo trabaja otra ciencia. Si yo como fitomejorador tengo que tener disposición para incluir conflictos ambientales, pierdo el foco sobre lo que tengo que hacer y quedo desdibujado como técnico. Entonces puedo llegar a ser incluso desestimado como fitomejorador, porque en vez de ver lo que tengo que ver, estoy contemplando cosas que no tienen que ser cuestión de mi mirada. Ese es el primer riesgo de la técnica, que no existe una sola técnica, hay una técnica por... Y esas ramas del conocimiento se van cada vez más distanciando, aislando, primero para justificar su propia existencia, después para, de alguna manera, invalidar a que cualquier otra ciencia se meta dentro de su campo de interés, porque ellos tienen la capacidad de experto y la mejor técnica para entender de ese modo la realidad. Entonces, si hay problemas ambientales, que los problematice el ambientólogo. Yo tengo que estar en condiciones, como fitomejorador, de manejar la mejor técnica orientada a probar que la soja RR es mucho más eficiente que la que no es transgénica y que el beneficio económico va a ser mayor y que materialmente se va a asociar a un progreso para la sociedad que la utiliza. Entonces es una tecnología que se propone, que no es ni buena ni mala, si se utiliza de una manera adecuada con la técnica apropiada, solo puede generar beneficios. Si genera problemas es porque hay otras ramas de la ciencia que no se, de alguna manera, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no contemplaron otras cuestiones como ser que la soja destruye sistemas productivos alternativos, que avanza sobre ecosistemas que ya son frágiles de por sí, que son desmontados, o son erradicados para sembrar la soja. El fitomejorador diría: eso no es cuestión mía, eso lo tendría que haber problematizado la política. Ahora, si vamos a mezclar a la política con la técnica, estamos en problemas, porque el problema no es la técnica, el problema es la política, y es en el ámbito de la política donde se tiene que dirimir eso. Y de nuevo,
si la ciencia se involucra en política, no hace ciencia y se desdibuja su rol. Entonces, sistemáticamente se tiene que despegar de la política. Lo mismo que pasaría con un conflicto social. Eso que lo aborda un sociólogo. Si se alteran los modos en los que las comunidades interactúan, se organizan, las instituciones locales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los organismos de gobierno? ¿Qué pasa con la capacidad de la gente de mantener sus estilos de vida y de trabajo? Eso que lo atienda a otro. Si la soja expulsa gente y esa gente no tiene para comer, que vayan al desarrollo social. Si el agricultor familiar no puede seguir produciendo porque tiene soja al lado, que le vaya a pedir asistencia técnica al INTA, o que se vaya, pero que no estorbe, que no moleste. No hay lugar dentro de lo pensable en la técnica para lo que no sea estrictamente técnico con las reglas de juego de esa técnica. Esa cuestión llevada a un extremo es la que caracteriza en su origen a la antropología. Lo que yo miro del mundo solo lo puedo mirar yo y la técnica más lograda para hacer esa mirada la manejo yo. Entonces, en la medida en la que no sea un experto que mejore mi manejo de la técnica, el que me disputa, yo no le doy entidad directamente. Volviendo al caso de la soja. Se aprueba, ¿saben más o menos en qué consistió el proceso de aprobación de la soja o cuánto duró? ¿O hubo muchas pruebas detrás? No, se conoce poco de eso, ¿no? Javi, te robo un segundo. Sí. La lista que está pasando es solo para los lunes. Los del jueves no se anoten. Está pasando una hoja, anótense nada más que lo del lunes. Solo para que quede bien claro esto de la técnica, que es lo que les va a marcar el rumbo a los primeros antropólogos. La técnica plantea que la soja RR, en base a un montón de estudios científicos de las ciencias que atienden a esa cuestión, mostraban un montón de resultados favorables, ningún resultado negativo, ningún perjuicio, en términos técnicos productivos. Los que desarrollaron esas investigaciones fueron los interesados en que se liberara el evento, principalmente Monsanto. Entonces se decide como aval técnico a la decisión adjuntar el informe de Monsanto a la resolución. Y encima lo adjuntan en inglés, porque Monsanto es de Estados Unidos y ese trabajo estaba obviamente escrito en inglés. ¿Quién libera esa soja? Que en ese momento era secretario de Agricultura. ¿Saben quién era? ¿Alguno sabe el nombre? Bien. Era Felipe Solá, y es agrónomo graduado de estas facultades, que era docente en el pabellón en el que yo trabajo, en el pabellón de Economía, en la administración, era docente. Él aprueba la soja adjuntando el informe de Monsanto como aval técnico. Primero le objetan, ¿por qué solo Monsanto? Bueno, desde el punto de vista técnico ha sido el desarrollo más exhaustivo, más abarcativo, más a largo plazo que existe. Sí, pero es el laboratorio interesado en que se el evento. Pero por eso vamos a invalidar el proceso, si técnicamente es perfecto. El Estado no está en condiciones de financiar algo que supere ese nivel de precisión, ese nivel de detalle, ese nivel de análisis. Y por una cuestión política no podemos obstaculizar el desarrollo de esa técnica. Por otro lado, ¿por qué lo ponen en inglés? Una resolución es un documento oficial, por lo menos que esté en español, que es nuestro idioma oficial también. Bueno, pero desde el punto de vista técnico, ¿quién maneja la cuestión de la fitomejuración, de la biotecnología, de la transgénesis? Maneja el inglés. Es un idioma cotidiano, la mayoría de las investigaciones se hacen en Europa, en Estados Unidos, escritas en inglés, y el que sabe del tema sabe del inglés. Así que, ¿qué sentido tiene? Si los que entienden del tema saben inglés, no hay necesidad de traducirlo, tampoco. Pero ¿no les parece que es un poco determinista, un poco como cerrado eso, cuadrado? Sí, además porque, o sea, quien aprueba si se da o no, o sea, también tiene que
aprobarlo el Estado. Y tal vez, o sea, el Estado puede saber inglés, pero si es un inglés técnico específico, no necesita, o sea, también como decís, la lengua debería tratarse en español, castellano. Sin embargo, lo que se plantea es, sí, bueno, hay otras partes del Estado que podrían haberse interiorizado en el tema y estudiarlo desde su punto de vista, pero o no lo hicieron o no estuvieron en condiciones de hacerlo, y eso no quita que desde el espacio técnico, desde el que se propone la liberación de la soja, se le pueda cuestionar algo. O sea, desde dentro de la técnica, ellos plantean que es muy difícil que puedas objetar esa decisión. Se la objeta desde afuera, desde otras técnicas o desde otras áreas que no están en condiciones de abordar el tema de una manera adecuada. Entonces no es cuestión que porque la técnica, desde dentro de la técnica, no pueda ser discutida o superada, que haya que inhabilitar ese proceso. Y esto es lo que les decía antes del tema de la moda y de encubrir o amparar en la moda la sobrevalorización de la técnica. No es toda una sola técnica, hay una técnica por área del conocimiento. El problema es que se sobrevalora la función que cada disciplina tiene con su técnica y no se la discute, ni se la objeta, ni se la cuestiona, salvo desde adentro de la propia disciplina. ¿Qué pasa hoy si nos queremos poner a discutir con algún farmacéutico del impacto que tienen el exceso de medicamentos sobre el cuerpo? Van a decir, primero estudiar la carrera y después hablamos. O si un decisor político quiere impulsar una política de volver a incinerar la basura, y ustedes como estudiantes sensibilizados quieren cuestionarlo, dicen, la técnica de incineración es muy buena, entiéndanla, sepan de qué va la cosa, interiorícense en el tema y después hablamos. El aval de la técnica como barrera de entrada para siquiera cuestionar lo que está pasando. Y eso es algo que lo impone fuertemente la ciencia en ese contexto del siglo XIX y algo que se va a caracterizar mucho a la antropología. ¿A qué voy con todo esto? Las primeras escuelas antropológicas van a ver que plantean cosas que se pueden llegar a considerar hasta descabelladas. Pero dentro del universo de lo pensable, con la técnica que manejaban, podían llegar hasta ahí. Y la única manera de aceptar que eso había que rediscutirlo era plantearlo desde dentro de la técnica, abriendo el mapa a nuevas posibilidades. Si tuviésemos la misma disposición para orar ahora, para discutir lo que pasa con la soja, tendríamos que ser tanto o más expertos en el tema que un Tito mejorador para cuestionárselo, pero lo que dicen ahora, incluso hasta el día de hoy, es no existe suficiente evidencia científica que pruebe lo que ustedes dicen en contra de la soja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a un extremo mayor al de ellos para manejar mejor la técnica y comprobar eso, o empezar a discutir desde otro lado que la técnica encubre o ampara en la moda esta cuestión de que se está sobrevalorando a sí misma. Una pregunta, en la parte práctica, no sé, por un lado hay falta de interdisciplina, pero no se puede objetar con la cuestión práctica, como bueno, la soja transgénica es la mejor, pero a fines prácticos no se está viendo mejoría o se ve que pesa más lo negativo. O sea, eso no se incluye en ese sitio. Bueno, desde la mirada del técnico modernista, digamos, o sea, a Solá se lo preguntaron porque se cumplieron 20 años de la soja justo este año, lo entrevistan, y él dijo, el problema de la soja es el monocultivo, y eso no depende de la técnica, eso es culpa de, bueno, la falta de política del Estado, y el glifosato, lo que pasa es que el glifosato se aplica mal, si lo aplicasen bien, como entiende que se debe aplicar Monsanto, no habría problema. Pero ustedes de nuevo no pueden cuestionarme a mí la técnica si el problema no es la técnica, sino que está mal usada. Bueno, Y esa es la cuestión. La cuestión sería, a la técnica no se le puede ocurrir que puede ser mal usada. Si es consciente de que es mal usada, ¿por qué no hace nada para impedirlo o para evitarlo? Cuando Nobel descubrió la dinamita, dijo que bueno, la gente en la mina va a exponerse mucho menos al riesgo de estar cavando y que se le venga abajo a la montaña, porque se dinamita todo,
se cae solo y después el hombre solo tiene que escarbar. Después lo usaron para bombardear a la gente. ¿No se te ocurrió que algo con un poder de destrucción tan grande se podía usar con otros fines? La base teórica de la teoría de la relatividad de Einstein se usó, entre otras cosas, para llegar a la elaboración de la bomba atómica. Y se sabe que Einstein tuvo una terrible calidad de vida en los últimos años de su vida porque se sentía responsable de eso. Ahora, ese es el riesgo de ensimismarse en la técnica. El universo y lo posible de lo pensable se limita a nuestro rango de intervención, el resto no existe. Y esa separación tan grande en áreas es algo que llega a generar grandes conflictos. Y lo que vamos a ver es que a lo largo de la antropología el cambio de mirada está asociado a grandes conflictos. No deciden ampliar las miras de la ciencia porque sí. Ahora sí podemos pasar a las escuelas. Este es el recorrido que se va a hacer a lo largo de las dos clases, la de hoy y la de la semana que viene. Al principio las primeras escuelas plantean un determinismo ambiental. Toda la naturaleza o parte de la naturaleza influye sobre la constitución de la cultura o la manifestación de la cultura. Con el tiempo después se va a ir discutiendo que ese impacto de la naturaleza sobre la cultura se tiene que relativizar un poco. Después se plantea que en realidad no es que la naturaleza impacta sobre la cultura, sino que es al revés. Y después se plantea, si seguimos teniendo miradas dualistas, segmentadas de la realidad, hay grandes cosas que no las estamos abordando. Entonces se empieza a plantear un enfoque más integrado, más interrelacionado, más holístico, rompiendo la mirada dualista. Pero van a ver que es un proceso gradual y progresivo. Para entender cada escuela de pensamiento de la antropología, entonces, hay una serie de ítems que hay que tener en cuenta. ¿En qué contexto se ubica? Porque claramente hay cosas que las podemos pensar como irracionales o descabelladas, porque se dan en otro universo de lo pensable. Se da en una mirada de hace 200 años o hace 100 años. Después pensar en ese contexto, en esa época, cómo se interpreta la relación entre la naturaleza y la cultura. En base a esa interpretación, ¿qué se postula desde la antropología? En base a esos postulados, los autores más representativos que usaron esa técnica, ¿a qué resultados llegaron? Esos resultados desarrollan casos. ¿Qué ejemplos hay de esos casos? Y finalmente, ¿qué límite tienen esas escuelas? ¿Qué críticas se les hacen? ¿Qué es todo lo que no están viendo y que no pueden dejar de excluir? Bien, primera mitad del siglo XX, esta clase va a estar concentrada en las escuelas que se engloban hasta mediados del siglo XX, que eran las que vimos al principio. La primera cuestión es definir qué es el determinismo ambiental. Todo lo que vamos a ver hoy son diferentes maneras, ramas y matices del determinismo ambiental. Se entiende que son los factores medioambientales los que determinan la manifestación de la cultura. Acuérdense que la idea era que hay una sola cultura que está expresada en su medida más elevada en Europa y que en el resto del mundo se manifiesta de una manera incipiente o más o menos rudimentaria. Y eso se debe a una asociación directa a los factores ambientales propios de cada región. Entonces es el ambiente el que moldea a la cultura. Y la cultura se explica en función del entorno en el que se desarrolla. Y bueno, esto de la concepción dualista, que creo que a esta altura ya la hemos trabajado un poco, que desde la mirada técnica hay algo que se ve desde la sociología, algo que se ve desde la antropología, algo que se ve desde la biología, y eso hace que la realidad esté separada en compartimentos. Y la antropología entiende que hay un lugar
que lo ocupa la cultura, que hay otro lugar que lo ocupa la naturaleza, y se hace una división clara entre todo lo que es el universo de lo humano y lo que es el universo de lo no humano, de lo natural, de lo indómito, de lo salvaje. Bien. Dentro del determinismo, la primera escuela es la de la antropogeografía. Siglo XIX, Darwin recorre el mundo, encuentra cosas muy curiosas. Llega a la Argentina, Darwin, llega a recorrer hasta parte de la Patagonia, y entre sus escritos manifiesta cosas como que la llanura pampeana es el lugar más aburrido del mundo, es plano, llato, inmenso, el único lugar al que podés ir es al horizonte y no hay a dónde ir, y la gente en lugares como este es también chata, rutinaria, conservadora, tranquila, no tiene grandes aspiraciones en la vida, poco emprendedora, porque no tiene obstáculos que superar, no tiene inclemencias climáticas que le fortalezcan el temperamento, pero eso sí pasa en Europa. En Europa hay ríos, hay montañas, hay valles, hay climas extremos, hay geografías que desafían la inventiva humana para construir puentes entre montañas y las villas esas que se construyen en Italia sobre peñascos y que hay terremotos y que siguen ahí. Esos desafíos, esa inventiva, esa forma de ser de la cultura que se manifiesta en Europa, se la asocia a la geografía propia del lugar. Y los que viven en otras latitudes donde hace más calor, son gente más festiva, más efusiva, más alegre, más despreocupada también. ¿Qué día tenemos nosotros los brasileños? Son más relajados, viven mejor, son más alegres, bailan mejor. Nosotros estamos más al sur, estamos en un pedacito más acotado del continente, chato, hace frío, tenemos la subestada, hay humedad, y eso configura otro tipo de idea de cultura, o cómo se manifiesta la misma cultura. En esta época dirían que si hubiéramos nacido en Brasil, seríamos tan alegres como los brasileños, o si hubiéramos nacido en Europa, seríamos tan eficientes, modernos y tecnócratas como los europeos, reciclaríamos más la basura, la enterraríamos menos, y también tendríamos una gran capacidad de avanzar en un montón de oportunidades laborales y de formación. Pero por haber nacido acá, entendemos al mundo de otra forma, y eso se debe al influjo que tiene la naturaleza sobre nosotros. Entonces, se correlaciona la naturaleza no solo con la configuración de las conductas, sino también de las tecnologías. Una mentalidad atrasada se asocia a una gran dificultad para desarrollar tecnología, casi que hasta no tendría motivaciones para desarrollar tecnología. ¿Y a qué se asocia eso? Cuando la idea ya no es generar genocidios con los pueblos originarios, sino someterlos y adecuarlos a las lógicas de trabajo y de cultura europeas, encontraban problemas para hacerlo. A este tipo lo siento, estoy durante 10 años quemándole la cabeza con la matemática, con la química, con la literatura, y no le entra. Y le sigue rezando al sol, sigue pidiéndole permiso a los árboles antes de cortarle una rama a uno para hacer leña. No le entra en la cabeza, debe ser algo en el aire, no sé qué será. Y se empieza a naturalizar esa explicación. Los antropólogos en esa época no iban a los lugares, hacían entrevistas, hacían registros, hacían una cuestión comparativa. Viviendo en Europa con parámetros europeos, caracterizaban al mundo y a la cultura desde ese punto de vista. Y relatos como los de Darwin o los de muchos viajeros, los diarios de viajes, eran un gran insumo para su trabajo. Estamos hablando del siglo XIX. Está en la crónica de viaje, explicando que recorrían la costa de África y encontraban a los caníbales, a los cazadores recolectores, a los que corrían kilómetros y kilómetros
un patrón de cómo se manifiesta la cultura en esos lugares. Bueno, gente primitiva prácticamente no tiene tradición escrita, en algunos lugares no existe siquiera un idioma, se siguen representando al mundo a través de dibujos como jeroglíficos, que eso se considera como la propia historia, no existe tradición escrita como tal, existe una representación figurativa del mundo. Muchos no conocen la rueda, muchos no han logrado desarrollar tecnologías para surcar los ríos o los mares, muchos ni siquiera han descubierto la agricultura todavía. Sí, está muy... se empiezan a tomar un montón de miradas que describen otros tipos de mundos posibles para asociarlos a esto, que es el ambiente el que moldea la cultura. ¿Sí? Acá todavía sigue vigente la idea de que existe una única cultura. Entonces lo que está diciendo es que el ambiente determina la expresión de esa cultura. Claro. Eso es lo de primitivo. Sí. Incluso llegan al extremo de decir, si los alemanes, en vez de haber nacido en Alemania, hubieran nacido en Argentina, estarían viviendo como un argentino y estarían interviniendo en el mundo como lo hacemos acá. Y el solo hecho de haber nacido en un lugar te condiciona por el ambiente. Entonces también se plantea que no hay una escapatoria. Por propia iniciativa nunca van a poder salir de ese lugar de atraso. Entonces ahí viene la concepción de colonialismo. Traerles la evolución desde afuera. Que el europeo sea el civilizador. Entonces la cosa se empieza a poner un poquito más compleja. Porque si la cultura nativa se resiste, ¿qué va a pasar? Ya saben que la pueden exterminar. En algún momento se empieza a generar, bueno, empecemos a plantear espacios de negociación, adoptemos algunas de las disposiciones de pensar de ellos para de alguna manera tratar de seguir existiendo. Entonces se empieza a meter una concepción colonial dentro de los colonizados. En la medida de lo posible tratemos de adecuarnos a estas pautas, porque si no, estamos corriendo grave riesgo de no poder seguir existiendo, ya no como cultura, sino como pueblo. Se impone por la fuerza esa disposición de avanzar en la cultura. En algunos casos se hace foco en el clima, que es el clima el que define la cultura. En otros casos se plantea que puede ser que en diferentes climas haya diferentes tipos de manifestación de la cultura. Porque si no tendríamos que decir, como se ve en este mapa, este es un mapa de las emisiones globales de dióxido de carbono. Una cosa que caracteriza también a esta escuela es que se construyen mapas de información medioambiental. Imagínense para la época que sería información medioambiental. Acá hay agua, acá hay bosques, acá hay montañas. Pero si tuviesen acceso a un mapa como este y lo leyéramos con la mirada que había en esa época, la mitad del mundo que está integrada por el norte se ve mucho más grande y la mitad del mundo en la que está el hemisferio sur está mucho más chiquitita. Lo que se ve ahí es la emisión de dióxido de carbono. Entonces el norte emite más dióxido de carbono que el sur. Eso es una cuestión ambiental, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de la cultura en base a ese dato? ¿Qué podemos decir del norte? ¿Cómo es la cultura del norte? Asociada a mucha emisión de dióxido de carbono. Más urbanizada. Si emite más, está consumiendo más y también produce más. Y también podríamos decir que para
consumir más y producir más, tiene que tener un desarrollo tecnológico mucho mayor. Como que hay más trabajadores. Hay más trabajadores, hay más división del trabajo, hay más profesionalización de los roles. ¿Y qué pasaría en el sur? Elite menos, y eso se asocia a la palabra subdesarrollo, la tienen más o menos trabajar, el tema del tercer mundo, subdesarrollo. ¿A qué se asocian esas ideas? Más precariedad. Más precariedad, hay más desigualdad. También podríamos decir que la expectativa de vida es menor porque hay una gran cantidad de necesidades, bienes y servicios a los que no tienen acceso. ¿Qué podríamos decir de las estructuras políticas y las instituciones en el norte y en el sur? Las del norte se podrían pensar más o menos susceptibles a la corrupción, a la informalidad, a la constitución de acuerdos ilegales, o del sur, acuerdos sociales. Y estamos tomando como parámetro que hay una variable ambiental que nos dispara todas esas cosas. Esta era una forma de entender el mundo y de pensarlo desde esta perspectiva. Fijándome en variables ambientales, puedo homogeneizar a todo un sector del planeta. Y en América Latina, por ejemplo, ¿todo el continente es así? ¿O hay algunos espacios en los que podríamos decir que pasan otras cosas? Todo en sí es subdesarrollo, es pobreza, es marginación, no hay posibilidades para desarrollar otro tipo de cultura o de manifestación de la cultura. Hay una sola manifestación de la cultura en todo el hemisferio sur. No, hay sectores donde hay más contaminación, más desarrollo, ciudades particularmente, nivel de desarrollo. Y ese es el límite que encuentra la escuela de la antropogeografía. Está homogeneizando a todo un mismo ambiente como determinante de una misma forma de manifestar a la cultura. En un ambiente tan vasto, que abarca varios continentes, no puede ser que haya una misma manifestación de la cultura. Y bajo la técnica comparativa de la antropogeografía se encuentra que hay un montón de configuraciones de la cultura, no hay una sola, no se puede generar una sola tipología. Y esa idea absoluta de una sola tipología de cómo se manifiesta la cultura asociada al clima y al relieve, desde la misma técnica se postula como insuficiente y se plantea que hay que abrir un poco más el panorama. Pasa de moda, no deja de existir, pero pasa de moda, porque refinar la técnica implica pasar a el posibilismo. Perdón, Javi, si me permitís un segundo, quería leerles una nota que tenía acá, que va en colación con lo que estás contando vos. Dice lo siguiente: la existencia de estaciones diferenciadas durante el año es beneficioso para las sociedades. Sobre todo, los inviernos fríos incentivan el ahorro y un buen uso de los recursos. Son características comunes entre los ciudadanos de lugares de inviernos marcados, y eso favorece el desarrollo económico. Las sociedades tropicales, por el contrario, no precisan tanto ahorro, ya que para dormir no necesitan un gran refugio, debido a la ausencia de inviernos fuertes. Tampoco necesitan hacer acopio de recursos para el invierno, ya que es un clima más perecedero y no se podrán guardar alimentos. Las personas que viven en países más inhóspitos son más propicias a planificar para el futuro. Ahorrarán y se prepararán mejor para el invierno, la época más dura. En general, los climas fríos fomentan valores como el ahorro y el trabajo. ¿Cuántos creen que esta nota fue escrita entre 1900 y 1950?
¿Cuántos creen que esa nota fue escrita entre 1950 y el 2000? ¿Cuántos creen que esa nota fue escrita entre el 2000 y el 2010? ¿Cuántos creen que esa nota fue escrita hace menos de 2 años? Esa nota está en la revista Forbes. En realidad fue escrita hace 3 años y medio ya. Octubre de 2014. Por lo tanto, esto que está contando Javi, recién decía, estas cosas no desaparecen. Cerró hablando de antropogeografía diciendo, esto no desaparece. Empieza a pasar de moda, pero no desaparece. Octubre de 2014 todavía encontramos líneas de pensamiento que adjudican a cuestiones culturales una raíz climática. Javi también decía, bueno, el sur es heterogéneo. El sur, más que una variable climática, sería una variable geográfica. Y dentro del sur, evidentemente, tenemos distintos climas. Hace menos de 1 año, una persona que ocupa un lugar importante actualmente en el Estado Nacional explicó que la causa por la cual en el noroeste y en el noreste de nuestro país había más pobreza es porque hacía más calor. 2016, 2017, ¿sí? Todo lo que vamos viendo ahora, entonces, no lo piensen como etapas que se van cerrando y una vez que se cierran desaparecen. Lo que vamos encontrando son diferentes explicaciones. Se pueden ir complejizando, pero unas y otras están todo el tiempo interrelacionadas. Vamos a encontrar todavía en el siglo XXI lecturas de este estilo, lecturas antropogeográficas, lecturas que busquen en variables climáticas, explicaciones culturales, que digan la cultura de estos sectores está determinada por el clima. Si en este sector no hay una cultura del trabajo, es porque el clima no lo permite. ¿Sí? Lo segundo, con esto cierro, es, acuérdense que especialmente en estos momentos, que la antropología se estaba constituyendo como ciencia, el paradigma en el cual nos estamos marcando es en el evolucionista. ¿Sí? Dentro de ese paradigma que está moldeando las formas de pensar de esos primeros antropólogos, las diferencias culturales eran evidentes. Digo, hablábamos antes en las primeras clases de presupuestos y prejuicios. Reconocer las diferencias no es negativo en sí, el tema es qué valores les asignamos a ellas. Pero evidentemente la cultura europea, de donde venían esos primeros antropólogos, Francia, Inglaterra, o casualidad, todas zonas de climas templados, era evidentemente distinta que la cultura que se encontraron en los sectores tropicales a los cuales llegaron en esos primeros viajes. Ante eso, lo que se están preguntando no es si existe o no una diferencia. Reconocen la diferencia y lo que se preguntan es cómo explico la diferencia. Por eso esa primera explicación que va a aparecer va a ser una explicación climática. En un paradigma evolucionista, de una perspectiva claramente endocentrista, es lógico, no por eso menos criticable, pero es lógico que esas primeras respuestas hayan tendido a pensar como un estadio final de evolución esa cultura europea y todas las otras como estadios previos. ¿Y dónde encuentran esas primeras explicaciones? En la cuestión ambiental. En factor climático, en cuestiones como temperatura, disponibilidad de agua, inviernos fuertes, inviernos débiles, etc. Nos queda a todos los que vinimos y seguimos viniendo a continuación criticar todo eso y seguir haciendo nuevas propuestas. El posibilismo va a ser una primera respuesta a la antropogeografía y todo lo que vayamos viendo a lo largo de esta clase y de la siguiente son respuestas a las propuestas existentes. Entonces piensen todas como un nexo. ¿Sí? Igual, o sea, con la nota que leíste, se puede también refutar en el sentido de que claramente el que lo escribió es, o sea, para mí me da de un ambiente así como frío, porque alguien que es de un ambiente cálido, que escribe en Forbes, no va a decir que son más perezosos si justamente el chabón está escribiendo en una revista así. Es como que también hay cierta subjetividad y prejuicio hacia el, o sea, como que se puede criticar esa nota. Se puede criticar, completamente de acuerdo. O sea, yo evidentemente no coincido ni un poquito con lo que plantea. Incluso en una revista que tipo, es como muy prestigiosa internacionalmente, como que, no sé, es tipo,
Eso lo que nos da una pauta es que efectivamente eso que Javi pone, antropogeografía, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, estamos en el 2014, todavía sigue. O sea, es una postura que todavía está. ¿Es cuestionable? Evidentemente. ¿La comparto? No, como no comparto muchísimas otras posturas que están todavía hoy en el mundo. Digo, también hay posturas racistas en un montón de lugares. También que todas estas posturas, o sea, todos estos cuestionamientos vienen desde el mismo lugar siempre, ¿no? Desde Europa, como criticando también un poco el modo en el que ellos fueron moldeando, para mí, cómo fueron moldeando el comportamiento de la sociedad teniendo en cuenta desde el colonialismo. Entonces, ¿cómo intentan justificar eso? ¿O cómo intentan darle una explicación a la explotación a la que estuvieron sometidos a partir desde su concepción totalmente propia? Una de las principales críticas que se le hace a la antropología los primeros 50 años de su concepción, en general como disciplina, es que termina funcionando al servicio de los grandes imperios. O sea, este tipo de propuestas evidentemente lo que hace es legitimar colonialismo, legitimar la imposición de alguien que entiende científicamente que es superior. Evidentemente, en primera instancia, cuanto menos, si alguien plantea que los climas templados generan culturas avanzadas y los climas tropicales generan culturas atrasadas, ese alguien que lo está planteando viene de un clima templado, evidentemente. Ahora, si lo llevamos a tiempos más actuales, habría que complejizarlo un poco más porque podemos encontrar muchísimas personas dentro de lo que serían climas templados que te dirían es que acá no hay cultura del trabajo. Y de ahí a buscar explicaciones climáticas en por qué la cultura no funciona, no estamos tan lejos. Ahí hay que hacer el ejercicio entonces de pensar cómo se está conformando nuestra cultura, qué influencia tenemos, obviamente, de miradas, en este caso europeas, por ejemplo. El tema es pensarlo cuanto menos en primera instancia, entender de dónde viene y entender cuál es el planteamiento que está por detrás de cada una de las escuelas. ¿Sí? Cuando vemos las críticas a cada escuela es que uno encuentra el nexo con la escuela siguiente. Y si se manifiesta esto que dice Javi, bueno, Javi cerró diciendo evidentemente uno encuentra dentro de los mismos climas diferencias. ¿Sí? Clima templado, este es un clima templado, justo donde estamos parados ahora, es un clima templado tanto como lo es la mitad del centro de Europa. Y evidentemente estamos hablando de culturas completamente distintas. Bueno, ¿cómo lo explicamos? La antropografía entonces se me está quedando corta. ¿Qué primer propuesta alternativa hay a eso? Posibilismo. Volviendo a la primera parte de la clase, tal vez se les hizo un poco pesada esto de rosquear sobre lo que es el modernismo, la técnica. Lo más importante es entender el método, y van a ver que el método es siempre el mismo. La técnica que mejor respuesta da para poder entender el mundo es la que se masiviza, y la que queda superada, queda descartada, pero no queda inhabilitada, sigue existiendo, sigue reverberando. Entonces, la nueva técnica va a quedar priorizada, pero hay muchas personas que van a seguir movilizando las otras técnicas. Ahora, cuando ya está probado desde dentro de la misma técnica que eso no alcanza, que no sirve, que es incompleto, el que se obstina en mantener esa técnica vieja, atrasada, también pierde entidad en el debate y es desestimado. Entonces, se lo deja de considerar un par o una persona que está a la altura de las circunstancias y se lo deja de lado. Por ejemplo, si tenemos que discutir sobre diversidad sexual o lo que fuera, no vamos a buscar reductos filonazis o filofascistas para sumarlos al debate, porque sabemos que lo van a denigrar, lo van a deteriorar, ya está superado ese pensamiento. Que haya gente que siga pensando así no quiere decir que haya que incluirlo en todo ámbito. Y es lo que pasa con las corrientes dentro de la ciencia. Si ya está superada la mirada de la antropografía y uno se obstina en persistir ahí, se lo escinde, se lo deja de lado. Que siga pensando eso por su parte, pero la ciencia empieza a seguir un camino mucho más avanzado. Más o menos. O sea,
Puede decir que se lo deja de lado, pero la publicación en la Claro. revista hace 3 Sigue años salió, o sea, existiendo. tan de lado no se Sí, sí, dejó. sí. O sea, se lo deja de lado desde el punto de vista que cuando él postula eso, solo puede hablar desde ese punto de vista con gente que piensa como él, porque el que no piensa como él lo va a cuestionar, lo va a objetar y de alguna manera queda reducido o restringido. No tiene la misma capacidad de acción o de intervención que hubiera tenido diciendo eso hace 100 años. Pero se entiende que es parte de lo pensable y no se puede, nunca se puede eliminar. Cuando las ideas se generan en algún momento, nunca se pueden eliminar, se pueden atenuar, se pueden modular, pero la idea del esclavismo es más vieja que eso y hay gente que sigue esclavizando a otras personas. O la cuestión de la violencia más primitiva que ya se remonta a los cavernícolas, la prehistoria, de matar para preservar la vida. Eso sigue presente en nuestra sociedad. Se discute, se pena, se castiga, pero sigue existiendo. Entonces se puede regular la disposición a eso, pero uno entiende que existe como posibilidad. Y tiene que entender que en algún momento puede haber alguien que la manifieste. Ahora, lo que pasa en la ciencia es que se tiende, desde el punto de vista de la moda, a generar una tendencia superadora y la mayoría se orienta a seguir esa tendencia. En este caso, se mejora el enfoque con el posibilismo, se abre, ya no hay una sola posibilidad de entender la manifestación de la cultura ante un mismo ambiente, geografía o clima. ¿Qué ocurre? Que ahora puede ser que haya algunos aspectos ambientales que operen modulando la cultura, pero puede ser que en un mismo tipo de clima, en diferentes culturas, en una cultura sea más determinante el régimen de lluvias y en otra cultura sea más determinante que están cercanos a la costa o que la biodiversidad nativa está llena de fauna que se podría usar para cazar y para comer, y en otros lugares hay muy poca fauna nativa, como pasaba en América antes de la llegada de los españoles, que no había grandes mamíferos, había muy pocos, y entonces era una sociedad que tiene una disposición más nómade, de migrar buscando alimentos y son más cazadores recolectores y recorren mayor cantidad de territorio. En ese caso se podría afinar la mirada planteando que antes el clima y la geografía eran favorables para la manifestación de la cultura, como decíamos en Europa. Una geografía cuanto más accidentada, el clima cuanto más hostil, más potenciaba la manifestación de la cultura como una posibilidad de generar una defensa o una resistencia ante ese ambiente. Ahora se plantea que los aspectos ambientales no potencian la madurez de la cultura, sino que la limitan. Algunos aspectos ambientales, por existir o por manifestarse de una manera determinada, pueden llegar a limitar la expresión de la cultura. En ese caso podríamos pensar en lo que en agronomía se entienden como plagas. Si en un tipo de ambiente en el que se genera una proliferación muy grande de langostas, alguien quiere emprender actividad agrícola, le va a costar mucho porque la plaga se va a comer el cultivo. Entonces ese factor ambiental es muy predisponente para que la agricultura no llegue al norte del país, hasta que se lograran erradicar las langostas. O la cuestión de por qué no podemos hacer soja en la Patagonia. Porque la soja es intolerante a una temperatura extrema, una helada, en cualquier momento del cultivo. Así que en cualquier lugar donde haya heladas, ese es el límite que encuentra la soja. Y la cultura asociada a la soja, los sojeros, no van a existir más allá de ese límite. Entonces, manifestaciones culturales que están moduladas por aspectos del ambiente. También se podría pensar en la dicotomía del campo y la ciudad, porque si vemos que
hay en un mismo tipo de ambiente, a no mucha distancia de Capital Federal, Florencio Varela o La Plata, encontramos gente que desarrolla agricultura, horticultura, experiencias agroecológicas de producción, libres de plaguicidas, y eso pasa en una distancia muy corta. Ese mismo ambiente, el mismo tipo de suelo, incluso la misma geografía, y hay manifestaciones muy distintas de la cultura. Y eso se asocia en esta época a aspectos ambientales concretos que condicionan o no la manifestación de esos rasgos culturales. Podríamos decir que en áreas que son más urbanizadas, que son más industrializadas, tienen una mayor conectividad, que están más cerca de los ríos o de las salidas al mar, o tienen la posibilidad de surcar grandes distancias encontrando pocos obstáculos, entonces son concentradores de materias primas, de manufacturas, o son captadores de población, porque son pueblos atractivos, porque es muy fácil circular y vivir ahí. Y hay otros lugares un poco más aislados que se sirven de la proximidad con la ciudad para poder satisfacer todo tipo de necesidades, como la necesidad de alimento. Y por eso cerca de las ciudades se encuentra la producción hortícola, que se le dice periurbana, porque es la producción agrícola cerca de la ciudad que abastece a la ciudad. Y eso pensando como catalizador a que estamos en el Río de la Plata, que es la salida del mar, y eso favoreció el desarrollo de la ciudad, y que en torno a esa ciudad se asoció un sector agrícola que la abastece. Eso como análisis de posibilidad. Existe la posibilidad de hacer eso, pero también existía la posibilidad de hacer muchas otras cosas si hubiésemos tenido bosques en esta latitud, que no las tenemos. Y hay otras latitudes que están más o menos a nuestra misma altura, en las que sí hay bosques, y el tipo de cultura se dirigió más al bosque que a otra cosa porque había árboles, y acá no hay árboles. Entonces se plantea la cuestión de que el mismo factor ambiental puede determinar el mismo tipo de configuración de la cultura o no. Entonces no se puede generalizar. Antes se generalizaba demasiado, se generalizaba de una manera absoluta. Ahora se ve que la posibilidad de generalizar es mucho más vaga, mucho más imprecisa. Y también se plantea que esa interacción con la naturaleza condiciona prácticamente la estructuración de toda esa cultura, de toda esa sociedad. Cuando se podría pensar también que hay una separación de la cultura y del ambiente, porque el ambiente es algo externo al hombre que lo dispone a proceder de una manera determinada. Algún aspecto del ambiente, ya no todo el ambiente en sí, algunos aspectos concretos. Si lo piensan desde el lado agropecuario, es esta cuestión de las limitaciones que imponen el clima o las plagas, pero si lo piensan desde el punto de vista económico, una sociedad que se desarrolla, aunque estén en la misma latitud, en un archipiélago o tierra adentro, la que se desarrolla en un archipiélago está mucho más asociada al comercio, al intercambio, a la expedición, por una cuestión de que localmente no tienen posibilidades de agotar todas sus necesidades de consumo y sus necesidades de hábitat. Entonces, cuanto más restringido es la posibilidad local de satisfacer una necesidad por la limitación de algún rasgo del ambiente, esa se dispone a una cultura más expansionista, más de viajar, más de descubrir, explorar, desarrolla tecnologías que le permiten recorrer grandes distancias, y los que están más tierra adentro son personas que se consideran como más aisladas. Vieron que los pueblitos aislados, uno dice me voy al interior porque me quiero aislar de todo, me quiero borrar por un tiempo, quiero desenchufarme.
irse adentro se asocia a despojarme un poco, aislarme, irme a un lugar más retraído, más retirado, y pensar esta cuestión del aislamiento y esta cuestión de que, bueno, hay menos disposición de las personas que viven en esos lugares a tener una iniciativa demasiado grande para desplazarse. Es una persona que si puede mantenerse en su lugar, tiene cierto confort, cierto nivel de control a su alrededor, pero los que están en una posición más de interfaz, de intercambio, como pasa en Buenos Aires, estamos expuestos a grandes tensiones. Hay aglomeraciones, hay conflictos de intereses, hay un montón de personas que confluyen, que van y vienen. Y estamos hablando de una geografía más o menos parecida, estamos en latitudes parecidas, el clima es parecido, el tipo de suelo es el mismo, pero se asocia la separación de la cultura al ambiente con una interacción con la naturaleza propia de cada lugar. Entonces antes era la naturaleza predisponiendo o no la manifestación de la cultura, pero la naturaleza en sí de una manera amplia, y ahora se piensa en algunos aspectos ambientales que pueden modular o no la expresión de una cultura. El problema de esto es que primero hay que interiorizarse un poco en lo que pasa con las culturas. Ya no basta la mirada comparativa, porque no puedo comparar, no tengo parámetro para comparar. No me puedo guiar por lo que pasa en África para estimar lo que pasa en América. Entonces empieza la cuestión de aproximarse cada vez más a los territorios. Antropólogos que hacen trabajo de campo, antropólogos que ya se corren del lugar de comodidad en Europa y se acercan a los territorios y los empiezan a interpretar y a caracterizar. Necesitan mucho tiempo para hacerlo, empaparse de las condiciones locales de vida, de trabajo, y cuanto más tiempo pasan ahondando en detalles respecto a lo que esa cultura significa, más cuesta compararlo después o replicar la técnica en otro lado, porque habría que pasar tanta cantidad de años como en ese lugar indagando las particularidades de la cultura. Así que empieza a perder rápidamente esa noción de comparación y gana más una noción de descripción la cuestión antropológica. Ahora, ¿qué límite le pueden encontrar al posibilismo como crítica? Ahí dice que solo se puede sostener en observaciones etnográficas elementales. Acá se empieza a trabajar lo que es la causalidad. Eso quiere decir, porque pasa tal cosa, la cultura es de esta manera, o la puedo entender de esta manera. Entender que hay una relación causa y efecto, que hay una cuestión de pensar que la interacción con la naturaleza nos dispone en ciertas condiciones a proceder de cierta manera. Hay un condicionamiento y la posibilidad de convertir eso en un criterio de análisis es muy difícil, porque habría que tomarse el trabajo de entender en profundidad a cada cultura cómo interacciona con el ambiente, y no es posible constituir una técnica sólida en torno a eso. Son casos puntuales, irreproducibles, incomparables, y el tema es que cuanto más incomparable, cuanto más irreproducible es la técnica, más superficial se considera. Porque ¿qué tipo de técnica me sirve para entender lo que pasa volviendo al caso de la soja? Puedo entender lo que pasa en llanura pampeana, pero lo que pasa en el noroeste no, y está asociado a otro tipo de patrones. Sí, lo que pasa es que el clima es otro, pero ¿qué posibilidad tiene uno de gestionar una sociedad o atender una cultura si no es posible pensar en la interacción? Cada cultura hay que estudiarla de una manera muy particularizada. ¿Y qué pasa cuando esas culturas se encuentran? Hay una noción de culturas aisladas que están siendo condicionadas de alguna manera por el ambiente o no, pero el encuentro entre culturas no se plantea como algo que también puede influir en el proceso, o cómo influye.
y entender a la cultura separada del ambiente, pensando que solo son cuestiones ambientales las que condicionan a la cultura o las que la determinan, lleva a pensar en que fallan algunas cosas. ¿Qué pasa con las políticas, con las creencias, con las conexiones entre culturas? El mundo antes se entendía como aislado. Ahora empieza a pensarse en el siglo XX cada vez crecientemente más interconectado, y hay que entender eso y hay que tratar de sistematizarlo de alguna forma. Así que, ¿cuál es la cuestión que está llevando a un límite al posibilismo? Entender que la diversidad cultural no puede ser solo producto de la interacción con la naturaleza. Las culturas en algún momento se tocan. No podemos entender que el influjo de la sociedad europea en sus colonias no haya tenido nada que ver con el modo en el que se lleva a cabo esa relación de esa cultura con ese ambiente. Volviendo a la antropogeografía también, que se decía mentalidad trazada en el siglo XIX, ¿no? Mentalidad trazada, primitiva. Pero ¿qué pasa si ponemos en tensión que todo el proceso de despojo de los recursos naturales de América Latina, producto del proceso de conquista, también favoreció ese proceso de manifestación cultural en Europa? Que no hubiera sido posible sin todo el oro y la plata que usaron para acuñar monedas que sirvieron para todo tipo de intercambios comerciales entre ellos, todo tipo de experiencias industriales, todos los recursos naturales de los que se ha servido Europa durante siglos para poder sostener su sistema cultural. Entonces, ¿hasta dónde podemos decir que Europa es lo que es por el clima, o que alguna característica del clima es la que posibilitó la manifestación de esa cultura europea, cuando evidentemente se está sirviendo de otras regiones y está haciendo que otras culturas trabajen para ello? ¿Hasta dónde podemos decir que es solo una cuestión del ambiente lo que pasa con las culturas? Y bueno, esta cuestión del límite, de pensar que las conexiones entre las culturas existen y no se están problematizando, que hay un montón de procesos que se manifiestan y no hay una respuesta para eso desde la antropología. Entonces, negar la sola interacción de las culturas entre sí por una relación posibilista entre la cultura y el ambiente es algo que la técnica ya no puede contrastar ni puede evitar. Lo tiene que problematizar, lo tiene que de alguna manera desarrollar, lo tiene que trabajar. Perdón, fíjense la relación que hay acá entre ambas escuelas y la que viene ahora a continuación. Tenemos primero la antropogeografía. La antropogeografía dice la naturaleza determina la cultura, ¿sí? Los factores ambientales determinan, factores climáticos determinan la cultura. ¿Cuál es la crítica que se le hace a la antropogeografía? ¿Cuál es la forma? Muy homogéneo y que en realidad eso se veía después que no. Que evidentemente no resiste ningún caso de estudio. Que cuando yo voy y miro toda la franja templada hay diferencias. Cuando yo voy y miro toda la franja tropical hay diferencias. Elijo montañas o bosques, pasa exactamente lo mismo. Entonces, este es un primer acercamiento que empíricamente se cae, ¿sí? En este acercamiento aparece la idea del ambiente como determinante. Cuando pasamos al posibilismo, esto no se rompe. La naturaleza sigue definiendo la cultura. ¿Cuál es la diferencia? Que deja de ser determinante para ser, como su nombre lo indica, posibilista, regulador, ¿sí? Permitiría algunos desarrollos culturales dentro de un abanico de posibilidades, ¿sí? Restringe cuál es ese abanico de posibilidades. Estaba el ejemplo obvio de el clima limita la disponibilidad de cosecha. Sí, seguro, si hacen 3 grados bajo cero no vas a poder hacer un cultivo de verano. Así como acá empíricamente se cae, en el caso del posibilismo, ¿cuándo se cae? Cuando el hecho de decir, bueno, factores ambientales posibilitan que se desarrollen diferentes factores culturales. Perfecto. ¿Cómo explico entonces estrategias económicas? ¿Cómo explico estrategias políticas? ¿Cómo explico creencias? ¿Cómo explico instituciones? ¿Cómo explico también las interacciones culturales que daba Javi?
La antropogeografía da una respuesta, dice, es todo lo cultural se explica por la naturaleza y empíricamente se cae porque se nota que no es así. En el caso del posibilismo, lo que se va a plantear es, la naturaleza permite un abanico de posibilidades. El tema es que como abre el juego y dice, bueno, es un factor regulador y pueden darse diferentes situaciones, lo que no hace es tener factor explicativo. No tiene ninguna potencia explicativa. Decir que los climas permiten diferentes tipos de cosechas, sí, no se cuestiona eso. No es que se va a dejar de lado planteando que es erróneo lo que está argumentando. Pero no me da ninguna potencia explicativa para entender cómo es efectivamente la vida social. Ante esa crítica, es que entonces la ecología cultural va a buscar responder a eso. Perdón, el positivismo explica, o sea, solamente podría explicar lo que no es en este caso. Exacto. Claro, usted no puede explicar por qué, cómo es lo que es. Totalmente. Y te sirve para dejar afuera cosas que son consideradas elementales. O sea, es verdad, dejas afuera algunas cosas y te permite explicar por qué no pasa tal cosa. Pero seguís sin tener elementos para explicar por qué pasa lo que pasa. Si vos querés entender esa cultura, el posibilismo no te va a dar las herramientas. El tema es el extremo de decir, porque no hay bosques, se entiende que acá no tenemos monarquías, porque como había bosques en Europa y empezó con esta cuestión de construirse como el criterio de, bueno, tengo que empezar a recorrer el mundo localmente, tengo disposición para construir medios de transporte y además necesito que la sociedad crece, empieza a comunicar con otras, se hace expansionista, y en Argentina bosques no había con qué construir barcos, no había con qué viajar, todo se construye en torno a posibilidades del ambiente. Se intenta explicar la política, la cultura, todo a través de una cuestión meramente ambiental. Y te das cuenta que no. La técnica no es la explicación para todo. Aquí también hay conflicto con otras ciencias que plantean otras explicaciones, ¿no? La sociología, la política entienden que no es el ambiente lo que está determinando que en un lugar haya dictaduras y que en otro lugar haya democracias y que en otro lugar haya monarquías o que haya sultanes. Hay cosas de la cultura que no dependen de cuestiones del ambiente, ni en un sentido estricto ni en un sentido amplio. Están por completo divorciadas de cualquier connotación de una explicación ambiental. Y ahí es donde entra la ecología cultural. Son algunos aspectos ambientales que influyen determinando algunos aspectos culturales. Y otros aspectos culturales tienen un gradiente de influencia con el ambiente hasta un punto en el que no hay ningún aspecto ambiental que influye sobre ciertos aspectos de la cultura. O sea, cuestiones vinculadas a la producción económica o a la cuestión de la alimentación o a la cuestión de la salud son aspectos culturales que están influenciados por el ambiente, determinados o diferenciados. Hay otros aspectos culturales que no van a tener nada que ver y que se dejan por fuera y no se trabajan. En algunos casos puede ser la educación, en algunos casos puede ser el sistema legal, en algunos casos puede ser la política. Entonces se hace una deconstrucción de la cultura y solo se va a estudiar el pedacito de la cultura que sí permite esta técnica que se puede estudiar como asociada al ambiente. Antes era estudiada toda la cultura en sí, a través de la cuestión ambiental. Ahora, de toda la cultura, el pedazo que sí creo que está vinculado a cuestiones ambientales. Eso hace que se piense esta idea que plantea Stewart del núcleo cultural. Los aspectos ambientales específicos que están influyendo de una manera determinada en ciertos ramos culturales. En este caso, se piensa en un neo-evolucionismo. Ya no es el evolucionismo clásico de que todo en sí es cuestión del ambiente. Hay algunos aspectos de nuestra cultura que sí están vinculados al ambiente. Entonces, esos aspectos de nuestra cultura
que están manifestándose por la interacción con el ambiente, son aspectos culturales que evolucionan y que se adaptan como lo hace cualquier especie vegetal o animal. Hay una disposición de adaptación al ambiente. Y entonces se construye una especie de interacción hábitat-cultura. Así como hay hábitats que predisponen a la existencia de ciertas plantas y de ciertos animales en ciertos lugares, hay ciertas disposiciones del hábitat que disponen a la manifestación de aspectos culturales concretos o no. No toda la cultura, sino algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la alimentación. La alimentación es uno que se trabaja bastante bajo esta perspectiva. Pensar que hay lugares en los que es posible trabajar con arado de bueyes y entonces cuando uno trabaja con arado de bueyes puede producir ciertos cultivos y esa disposición para trabajar la tierra de esa manera nos dispone a desarrollar ciertos hábitos alimenticios y lo asocian en un caso al sistema de herencia. Por trabajar como se trabaja la tierra de esa manera, hay una disposición para trabajar la herencia del padre al hijo, porque le enseña a trabajar con los bueyes, desarrolla la cría de ganado, le capacita al hijo y después el hijo hereda la yunta de bueyes y sigue trabajando. Y lo que pasaba antes de la inserción de esa tecnología en ese ambiente era que no pudiendo trabajar la tierra con bueyes, existía la posibilidad de ser más cazador-recolector o tener otro tipo de lógica de trabajo que se asociaba más a una concepción maternal. Eran las madres con las hijas las que tenían un papel más importante en la cuestión alimentaria. ¿Qué sería la cuestión de fondo? Que es la tecnología la que permite este proceso evolutivo. La cultura se manifiesta en la tecnología y es esa tecnología la que permite ese proceso evolutivo para que el aspecto cultural se adecue a ese hábitat. Tal como lo hacen los animales en la naturaleza, que no desarrollan tecnologías, pero que desarrollan esa disposición para adecuarse. Y la tecnología sería a su vez una respuesta a los factores ambientales. La tecnología sería posible en función de los factores ambientales. En el ejemplo que da Javi, que está bastante desarrollado en los textos, el disparador que usa, de hecho es el centro de la teoría de Stewart, el disparador que usa tiene que ver con la presencia de la mosca CC. ¿Sí? Lo que Stewart ve en ese caso es, hay zonas donde la mosca está, zonas donde la mosca no está. La mosca afecta a los bueyes. En aquellas zonas donde la mosca no está, se puede hacer el arado con bueyes, la tecnología que dice Javi. En las zonas donde se puede hacer el arado con bueyes, hay una disposición de trabajo de ese núcleo familiar que se va a ver después reflejada en una herencia patrilineal. ¿Por qué? Porque se supone que el padre, que es el que va adelante tirando de los bueyes, le va explicando inicialmente al hijo cuando es pequeño, que va atrás poniendo las semillas, le va explicando cómo es el proceso y una vez que el hijo es lo suficientemente grande, le va a dar el paso para que vaya adelante y sea él el que tire de los bueyes y los domine. Entonces ahí hay toda una concepción cultural, hay toda una forma de herencia, una forma de trabajar la tierra, que se explica por un tipo de tecnología, en este caso la posibilidad de arar con bueyes, que se explica por un factor medioambiental específico, la ausencia de la mosca. En cambio, dice Stewart, en zonas muy similares, pero donde está la mosca, lo que pasa es que no se puede producir todo esto. Entonces hay tecnologías diferentes, como hay tecnologías diferentes, hay también todo un sistema social diferente, e incluso hay, en este caso, un sistema de herencia totalmente diferente, un sistema de herencia matrilineal. Entonces ahí pueden encontrar cuál es la cascada lógica que explica por qué el rasgo cultural concreto responde a un factor ambiental específico. La forma de herencia, la forma de trabajo de la tierra, responde a un factor ambiental específico, la presencia o ausencia de la mosca. Piensen en la especificidad de la cascada que está construyendo.
al contrario del determinismo ambiental que decía todo depende del ambiente, es mucho más específico, y a partir de la pérdida de poder explicativo del posibilismo, es como un refinamiento y un refuerzo de esa idea de hay una cuestión determinística, puedo explicar algo y recupero cierto poder explicativo del determinismo ambiental en este nuevo enfoque. Es una vuelta de tuerca en el que digo, bueno, hay cosas que no puedo explicar, hay cosas que sí, y le doy una potencia nueva a esa idea de determinismo ambiental de la naturaleza sobre la cultura. Sería entonces el ambiente una variable evolutiva para todos aquellos rasgos culturales que se modifican en torno a esa variable ambiental. O sea, todas las tecnologías que se desarrollan sobre la base de una variable ambiental se entienden como un proceso de evolución. Y son esos rasgos los que se van a estudiar bajo la mirada de esta técnica. La cuestión sería plantear que todos los rasgos culturales asociados a cambios tecnológicos son parte de ese núcleo cultural. Y todas las tecnologías que se pueden desarrollar en la cultura asociadas a ese ambiente son los rasgos que van construyendo el núcleo cultural. También se empieza a pensar de a poco en la posibilidad de que no exista un solo tipo de cultura, sino de que existan diferentes culturas. Esto se va a empezar a plantear de a poco, de una manera muy progresiva, porque existen diferentes tipos de culturas en muchos lugares, y esos núcleos culturales no van a ser siempre idénticos. Para construir el núcleo cultural, acá se empieza a desarrollar no solo la cuestión de hacer trabajo de campo con las comunidades, sino empezar a trabajar de a poco lo que después deriva en lo que es el trabajo del enfoque etnográfico. Se empiezan a construir explicaciones para los procesos de desarrollo tecnológico bajo la mirada de cómo el aspecto ambiental favoreció o se dispuso para favorecer ese cambio en la cultura. ¿En qué se basa esta escuela? Se identifica una tecnología utilizada para apropiarse o utilizar los recursos naturales. Después se analizan los patrones de comportamiento asociados al uso de esa tecnología y posteriormente se plantea cómo esos patrones de comportamiento afectan a otros rasgos culturales. Una técnica de cultivo repercute en un modo de organizarse, y ese modo de organizarse, cómo afecta a otros aspectos culturales. Y eso va construyendo el núcleo. Entonces sería una mirada también materialista. Es una concepción basada en un uso material del ambiente. Bien, seguimos con escuelas deterministas porque seguimos planteando que hay aspectos ambientales que influyen sobre la cultura. Lo que se plantea acá es que hay aspectos ambientales que influyen en el desarrollo de las tecnologías, como una disposición evolutiva a adecuarse y adaptarse al hábitat. Y está esta cuestión de que se corre por una delgada línea entre comparar a los humanos con los animales, por esta cuestión evolutiva, esta cuestión de la relación hábitat-cultura. Si bien el hombre desarrolla tecnologías y los animales no, el fin último de esa tecnología es adaptarse al hábitat, tal como lo hacen los animales, pero con otra posibilidad, porque no tienen la capacidad racional de desarrollar tecnologías. Es una cuestión de adecuarse materialmente al hábitat mediante tecnologías con el estímulo que ese ambiente ofrece para que esa tecnología exista o no. La cuestión es que la parte del núcleo cultural que está atada al proceso evolutivo debido al ambiente no está controlada para nada por el hombre.
Al hombre se le entiende como pasivo, como actuando conductualmente en respuesta a ese estímulo. No hay un ejercicio racional. Es el estímulo que da esa variable ambiental la que dispara el proceso evolutivo que se manifiesta en la tecnología. Y eso empieza a construir una mirada crítica. Fíjense, este es un caso que escribí de otro lado. Lo que se explica es que en las tradiciones populares de los Molinos, que es una población de Perú, el agua hervida y la enfermedad están muy vinculadas. Solo los enfermos usan agua cocida, que es caliente. En cuanto un individuo enferma, ni pensar en que coma cerdo muy frío o beba agua ardiente muy caliente. Desde su infancia los aldeanos han aprendido a sentir repugnancia por el agua hervida. En el sistema de creencias de los pobladores no interviene en lo absoluto la idea de contaminación bacteriana del agua. Según la tradición, se hierve el agua para eliminar los fríos. Al hervir su agua, la persona obedece las costumbres locales, está enferma. Entonces, la tecnología de hervir el agua para protegerse de la salud se entiende como un proceso evolutivo, porque la gente cuando está enferma no tolera el agua fría y entiende que tiene que operar sobre eso para que mejore su salud. ¿Cómo opera? Hirviendo el agua. ¿Es un proceso racional? No, porque no entienden nada de contaminación bacteriana, aunque esa gente se lo quiere escuchar. Lo que entendían era que el agua caliente, cuando yo estoy bien, me hace bien, cuando yo estoy mal, también me hace bien. Y el agua fría, cuando yo estoy mal, me enferma más. Entonces tengo que disponerme con una tecnología para adecuarme a ese hábitat y para poder seguir subsistiendo. Este es otro tipo de ejemplo, un poco más chiquitito. Pero la idea es la misma, es una cuestión conductual que es también irracional. Ahí surge la crítica, que no existe dentro de esa explicación una posibilidad de entender una adaptación racional al ambiente. Ese es el aporte que hace el materialismo cultural. La adaptación al ambiente es racional, porque racionalmente entendemos que tenemos que mejorar nuestras posibilidades materiales y adecuarnos al entorno. Antes era una cuestión conductual, alguna explicación simbólica se le encontraba a un hecho puntual y sobre esa base se desarrollaba una tecnología. El tema de que ahora sea racional el modo en el que el hombre se adapta al ambiente implica que vamos a tratar de racionalizar todo. Sí, como esto. Antes podíamos decir, bueno, ellos entienden que el agua fría en algunos momentos les hace mal, entonces la hierven para que no les caiga mal el agua. Lo dejamos ahí. Culturalmente se lo entienden así y listo. Hay gente que cree que la luna es un gran queso que flota en el aire. Bueno, lo entendimos así. Vemos lo mismo pero entendemos cosas distintas. Lo que plantea el materialismo cultural es que existe un mecanismo racional encubierto detrás de esa creencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Antes se planteaba el núcleo cultural. Ese núcleo cultural que estaba atado al ambiente no se podía interrelacionar con los aspectos culturales nacionales que no tenían nada que ver con el ambiente. Y no podemos tener una parte de nosotros atada a lo racional Si no tenés algo pronto, ¿y qué más me Y después García la superación de esas limitaciones, la idea del núcleo cultural es imperfecta. Lo que pasa en realidad es que todo el hombre es racional sobre la parte Te hice un par de comentarios. que se ata a la interacción con la naturaleza, también tiene una interpretación simbólica y valorativa, que no por eso deja de ser racional. Entonces se empieza a racionalizar todo, la razón pura. Y ahí se pone el caso de Cruz con el tabú de comer carne. Yo hubiera dicho a la escuela anterior. Bueno, hay una cuestión de castas en la que se plantea que la vaca es un animal sagrado, que lo venera, que lo protege. Cada vaca cuando tiene una cría, a esa cría
la gente la toma, la cría en su casa como si fuera una mascota, la adora, la venera, y a la vaca la ordeñan y se sirven de la leche. ¿Por qué veneran a la vaca? Porque les da leche, les da alimento y además les produce la vida y les da terneros que ellos veneran, que crían desde chiquitos y son como mascotas, viven en las calles. Ahora, si queremos darle una explicación racional a eso, bajo esta escuela, a la razón pura, se le añade la explicación de que en la India hay muchísima más gente que vacas. Entonces, no hay posibilidad de mantener la demanda de carne de toda esa población, las vacas se agotarían y es irracional consumir las vacas. Entonces, mantengámoslas vivas y usemos la leche. No hace falta matar a la vaca para tomar la leche. Entonces, venerar viva las vacas se justifica racionalmente la necesidad de no sacrificarlas porque no habría carne para todos y manteniéndolas vivas, entonces podemos vivir sin comer carne pero tomando leche. Una dieta bastante restringida, ¿no? Pero es mucho más racional que una sola minoría se sirva de la carne y que todos se mueran de hambre. Y venerando al ternero desde que nació, lo destetan y lo sacan a la madre, y la madre se moriría de la infección de la leche de la vida que nadie lo ordeña. Entonces necesitamos ordeñar a la vaca para que y ella consiga. Si lo racionalizamos, podemos encontrar explicaciones. Como que los hindúes se dispusieron a venerar a las vacas porque es más conveniente usar la leche que comer su carne. ¿Les parece que eso alcanza como explicación? ¿O que estamos simplificando demasiado? Hay otra explicación en esa línea para otros ámbitos de alimentación. Cuanto más chico es un país, menos superficie tiene para desarrollar la actividad ganadera. Entonces más chico va a ser el animal que se come. En Argentina hay mucho territorio, podemos criar vacas. Pero en Vietnam no. Entonces comen pollo. Porque no pueden criar vacas porque no hay suficiente territorio. Y hay otros países más chiquititos que están más superpoblados que no pueden criar ni pollos. Entonces comen insectos. Y buscarle una explicación racional a todo. Esa es la crítica también que se le va a hacer a este enfoque. La racionalización excesiva que termina cayendo en lo que se entiende como las escuelas en el periodo de transición del relativismo, que llega a ser extremo. Tratar de entender de una manera racional cualquier interpretación del mundo y darle una validez racional y que estén todas equiparadas, dejando de lado las interpretaciones simbólicas, la cuestión espiritual, toda la cuestión inmaterial. Se vuelve cada vez más racional y cada vez más materialista la antropología. Por ahora llegamos hasta acá. La próxima clase retoma desde el periodo de transición. Espero que no haya sido muy evidente, de golpe.